frérot? Allô, ouais frérot, comment ça va? Ça va, tranquille et toi? Ça va, ça va. Écoute, je t'appelle en rapide parce que j'ai une idée et je voulais t'en parler tout de suite, donc c'est chaud dans ma tête. Vas-y. Qu'est-ce que t'en penses si on fait un show autour du thème de Mezclando Cultura de cette année? Vas-y, je suis chaud. Vas-y, je suis chaud cette année, on a plein d'artistes de grands talents, donc du coup c'est le moment. Allez, ben c'est justement l'idée. Comme ça, on essaye de le faire. Bon, j'ai l'idée, j'essaye de la mettre noir sur blanc, et dès que j'ai un truc structuré, je te rappelle. Vas-y, on fait ça. Ça marche. Allez. Cuando estábamos escribiendo ese guión, porque es la primera vez que estamos haciendo un proyecto así, queríamos que todo fuera perfecto. Y para que todo funcionara necesitamos también que todos los artistas que elegimos para trabajar con nosotros en este proyecto se involucraran y se creyeran en el proyecto. Si no, nunca va a funcionar. ¿Sabes lo difícil que es de coordinar con toda esa gente? Cada uno con su ritmo, cada uno con su agenda, cada uno con su fecha, cada uno con su país. Hay gente que está en Nueva York. Todo eso con teléfono, porque no podemos vernos. Podemos encontrar a alguno de ellos en un evento, pero va a ser muy rápido, porque cada uno tiene también su trabajo a hacer. No sé para ustedes lo que es, pero para nosotros parecía como un reto imposible. Hola. Estoy puesta para todo lo que es la parte cubana, porque puertorriqueña y dominicana no estoy muy empapada. Me parece una idea súper genial y aparte un concepto diferente que no se ha presentado en festivales. Coño, familia, hola. ¿Qué bola? Dímelo, que hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Hola, buongiorno, ¿cómo estáis? Freddy, ¿qué bola? Ochotti. No, claro, sin problema, pueden contar conmigo. Tú sabes, conmigo pueden contar siempre. Sí. Ustedes son parte de la zona 24. Recibí el mensaje ahí de eso que ustedes me dejaron ahí, de la historia ahí del show, cómo es la historia esa que hay. Queríamos hablarte de un proyecto que estamos haciendo, en lo que estamos pensando en ese momento por la edición de ese año. Es un proyecto que va a contar la historia de la música y la evolución de la música entre las tres islas, entonces Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. Y tenemos la idea de pensar desde el inicio, más o menos, desde la parte afro-cubana y poco a poco hasta la parte reparto, reggaetón y todo eso. Vale, hay grandísimos artistas, así que con quien sea voy a trabajar súper bien, lo sé. Así que genial, muy Perfecto. bien. No, esa idea está súper original. Es una cosa súper original unir esas tres culturas que además muchas veces separamos lo que son estas culturas, pero al final el latino es latino.
eso es que salgo de aquí mismo. ¿Ah, sí? ¿Qué te pasa, pelirrojo? Yo te ayudo y de aquí A mí mismo nada, salgo. estoy traduciendo, ¿no? Escúchame, te voy a decir. Oye, team fruta. Familia, perdón, ¿a dónde miro aquí? ¿Es esta camarita de aquí? La energía de todo el mundo, Cuba, todo el mundo trabajando ahí a Santo uno. Domingo. Sigue. Mierda. Se formó tremenda locura. No saben lo que La fue. que manda. Somos nosotras. Y ya. Esto es una locura, yo creo que estas cosas se pueden hacer solo con grandes talentos, con el respeto que se merece todo el mundo, pero creo que hay que estar súper sincronizados, hay que estar súper coordinados. Yo creo que cada persona, cada artista aquí, aunque sea de diferentes estilos, cada uno sabe y es profesional en lo que es, así que Estar en este momento, ay, reviviendo los momentos de Cuba, ay, es que quiero llorar. Vamos a hacerlo desde Gracias. la coca. Gracias, Vamos a ¿verdad? hacerlo A todos, gracias por apoyarnos, gracias. Por favor, Team Danger, por favor, gracias. Hermano, esto es una locura, mi amor. Nada, estas cosas nada más se pueden hacer con artistas ya que llevamos muchos años en este trabajo, ¿sabes? A todos nos gusta. Y es la el pedacito del giro con Chango y de Chango, si queda tiempo, sacar un sushi. Se acabó, vamos a hacerlo. Acabamos de terminar nuestro ensayo general del performance para esta noche, Uniendo Banderas. Uniendo Banderas ya te da una idea de lo que es. Tenemos mucha cultura, mucho arte, diferentes artistas, religiones, creencias y diferente arte que será compartido esta noche. Va a quedar súper lindo, porque ya la energía en los ensayos lo vivimos súper, y la cosa linda es que cuenta una historia, así que no se lo pierdan. Una vez más, esta noche lo vamos a hacer con fuerza. Claro que sí. Vamos por más. ¡Seguro! ¡Con la cultura! Just here in a body where all the magic Abuela. Sí, mi hija, estoy aquí. Abuela. Mi bella, ¿regresaste ahora de la escuela? Sí, acabo de regresar. Y tengo una pregunta para ti, abuela. Dime todo, mi hija. Hoy en la escuela nos preguntaron sobre la historia de nuestra cultura musical. Y me di cuenta que no conozco toda la historia. ¿Puedes contarme todo, abuelita? Ah, mi hija, la nuestra es una historia rica. Ven, siéntate a mi lado. Voy a contarte la historia de los géneros musicales que me han marcado a mí. Nuestra historia comienza en el siglo XVIII. Y nuestros ancestros son africanos y llegaron a las islas del Caribe, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, en barcos desde África. Ellos vienen de Nigeria, Togo, Benín, Congo y otros países africanos. Cuando llegaron, trajeron consigo sus músicas y sus religiones, que se han fusionado con las religiones de las islas. De esta fusión nació la santería en Cuba, el sanse en Puerto Rico y el putú en República Dominicana.
El lenguaje. En Puerto Rico, en el Sanse, lo llaman Luis Guedecito y en el vodú dominicano lo llaman Papa Legba. Es el oricha que tiene las llaves del destino y abre o cierra la puerta a la desgracia o a la felicidad. Ogún Baleño de su nombre en el Sanse y Ogún Baleño en el vodú dominicano. Violento y astuto. Guerrero máximo por excelencia. Yemayá, la llaman Estrella Maris en el Sanse y la Siren en el vodú. Es la reina de la creatividad y la naturaleza, madre de la vida, es dueña de las aguas y representa el mar. Shango, conocido como Shango Macho en el Sanse y Candelo Sedife en el vodú, dios del fuego, del rayo, del trueno, de la guerra y de los sagrados tambores batá. Divinidad creadora de la tierra y el hombre. La llaman Beli Belcán o Beli Belcán Toné en el Sanse y el vodú. Es pura por excelencia y dueña de las cabezas, pensamientos y sueños del hombre.
Ochum, Oricha, dueña del río, dueña de la femineidad y diosa del ambiente. Conocida como Anaísa la Chiquita y Anaísa Pie, es el símbolo de la coquetería, la gracia y la sexualidad femenina. Miren, ahora mismo nos encontramos en el Quien Manda Festival y estamos procesando, o yo estoy procesando, todo lo que se vivió y se compartió ayer en la noche en el show de Unión de Banderas. ¿Qué puedo decir? El proceso fue lento, pero fue bien hecho. El proceso fue interesante, fue una experiencia increíble que ayer se confirmó una vez más que la historia, su desarrollo, tiene que mantenerse, tiene que contar. Entre los ritmos africanos y los ritmos europeos, y de esta mezcla nacieron géneros como la guaracha, la guajira y después la contradanza. A principios del siglo XIX la música evolucionó en ciudades como La Habana y Matanzas, y de esa evolución nació el género musical que llamamos la rumba.
sí, seguramente no será perfecto, pero lo vamos a disfrutar muchísimo y creo que también la gente lo va a disfrutar mucho. Sí, mucho, único, mucho. único. Sí. Saludos y bendiciones para todos. Y en el mismo momento, en esas ciudades, nació también la conga. Pero en las otras islas también la música conoció una misma trayectoria y, por supuesto, evolución. En Puerto Rico, por ejemplo, hay algunos géneros musicales que tienen la misma idea y las mismas raíces, pero con nombres diferentes. En la misma época de la rumba y la conga, nacieron géneros musicales como la plena y la bomba. Y en la República Dominicana también nuestros ancestros han llegado con su cultura que han evolucionado. Y a principios del siglo XX nació otro tipo de música en esta isla, el merengue. Musicales empiezan a aparecer como el danzón, la trova tradicional, el bolero. Ya casi parida, ahora tengo un suspiro, me la llevé a mi jardín. Y entonces llegar aquí, montar un espectáculo con una idea, con una música, con un vídeo, la actuación de Diana, que fue espectacular con la niña. Entonces, todo eso armarlo fue muy bonito, pero fue complicado a la hora de, vale, vamos a ponerlo en escena. De hecho, estuvimos muchísimas horas aquí ensayando para que pudiera salir adelante. Y realmente fue espectacular. Espectacular. El resultado fue súper bueno. Y la reacción del público, porque el público no se esperaba que todos estuviéramos en escena compartiendo, más de 20, 25 bailarines en escena, compartiendo bailes, risas, cultura. Y más que un show, le dimos al público una experiencia diferente. Me la llevé a mi jardín para cuidarla, aquella flor que pega los tornitos, a la que cuidó y con todo el alma recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. El bolero y la República Dominicana y evolucionó. Nació en este viaje un nuevo género musical típico de la República Dominicana. A todos los
compartimos con los ganadores. Y uno de los géneros musicales más importantes de la historia de la música en Cuba, el son. Hace tiempo que vengo sufriendo por ese grito, y vengo a demostrarle con otra pasión posible. Y si tú me desprecias, te juro mi vida, mentira, me falla, ¿cómo voy a llorar? Y si tú no me quieres, me voy a morir. Salí conmigo, me voy a morir. Me quieres matar, me voy a morir. Me voy a morir, me voy a morir. No me hagas sufrir, ¿sabes? El son continuó evolucionando y nació de esa evolución el mambo. Cortinas, luces, es decir, proyección escénica. Necesitamos esto, nosotros los artistas lo necesitamos. Fue muchas horas de ensayo, fue también, tuvieron que escribir por grupos del WhatsApp, enviar música, tienes que aprenderte esto, ¿sabes? Mi primera experiencia como representando el Orisha Obatalá fue algo para mí innovador. Eleda, Oba, Agbara, Obatalá, Alafia, Olododo, Olodani, Obatalá, Igbeaye, Imole, Nimo, Obatalá, Eleda, Oba, Agbara, Obatalá. ¿Sabes? Fue algo, como un descubrimiento en mí, ¿sabes? Normalmente no suelo bailar para esa orisha, como dije antes. Y me encantó sentir eso de nuevo. Después tuvimos que bailar otras cosas más y te lo juro que en ese momento me sentía en Cuba, ¿sabes? Yo estaba en Cuba en ese momento. Estoy más que agradecida porque en el ensayo se veía todo como, bueno, se veía todo como una locura. Pero cuando terminamos de bailar, que vimos el resultado, o sea, fue increíble la sensación. Yo estoy súper agradecida por tener esto en cada congreso, ¿sabes? Porque nos den la oportunidad, nosotros los artistas, de subirnos a un escenario y de volver a sentir eso que hace años no sentíamos, ¿sabes? Los aplausos, los nervios detrás de las patas, las luces, las sensaciones, la unión de artistas, que eso es súper importante para nosotros, para, ¿sabes? Para crecernos. Es decir, separados todo bien, pero cuando nos unimos, como dice la canción, somos un imperio. De una u otra forma también en Cuba, dándole así nacimiento al rico cha-cha-cha. Hola, soy Alicia Velasco y estoy aquí para contaros
que lo que vivimos ayer, ayer hicimos historia. It was 1969 when jazz. Por muchos motivos, porque creo que no existe un espectáculo así, con la calidad de bailarines que hubo en ese escenario, con la idea. Es algo que no es solo educativo, es artístico, es de un nivel que no se ha visto en el mundo. Y yo recuerdo cuando me llamaron los organizadores, Ali, queremos hacer esta idea y queremos que tú dirijas la parte, cuando llega toda Nueva York y aparece el Boogaloo. Y yo enseguida, que vengo del teatro, fue como, claro que sí, voy a montarlo, y me dicen, tu equipo es Bercy Cortés y Amneris Martínez. Eso es un sueño para cualquier bailarín, poder compartir con compañeros de ese talento es una experiencia ya inolvidable, ¿no? Y recuerdo que imaginaba la idea y ya lo tuve clarísimo desde el momento que me lo dijeron. Vamos con el monólogo, luego entra el Boogaloo y entran esas dos demonias que las amo y toda la parte de mambo, coreografiarlo fue increíble, y además trabajar con estos talentos es rápido porque llegamos aquí a montar todo se hizo aquí, nos vimos por primera vez todos en el escenario. Yo he montado esto, yo he preparado lo otro, aquí tú entras a la pareja, ahora aquí una acrobacia, ahora el otro sale y mágicamente salió. Mágicamente, y porque realmente hay talento y hay ganas. Y durante el espectáculo, mirar al escenario y ver toda esa obra, todos esos compañeros que admiramos brillando. Ser parte de eso y ser parte de poder contar la historia. Take me, En los años 60, nuestros abuelos empezaron a viajar fuera de la isla y llegaron a los Estados Unidos. All right, hold the line right there. Okay, Dale, bring it over here. You can hear its up-tempo beat in a classy discotheque in San Juan or New York, or you can hear it pouring out of a tinny-sounding transistor radio in the slums and the barrios of the cities. Wherever you hear it, salsa is the sound of the people. mi gente, ustedes, lo más grande de este mundo, siempre me hacen... Se mezclaron con los músicos de jazz para crear nueva música, y una de las ciudades donde se establecieron para hacer eso fue Nueva York. No me preguntaron dónde, orgulloso estoy de usted. It was 1969 when jazz. And all that jazz. I know that so and funk. Feel the streets. Barreto. That's how they call him in the Spanish Harvard. Or the way we call it, el barrio. El barrio. We never live it. Not that we could. Anyway. It was just here, in el barrio, where all the magic happened.
Hola mi gente, aquí le habla Neris Martínez y Bercy Cortés y estamos muy contentas porque ayer hemos vivido una experiencia inolvidable. La verdad, vivir esta experiencia con tantos bailarines, bueno, porque ahí lo que había era candela pura. Es una cosa que yo creo que no voy a olvidar. ¿Por qué? Porque tengo muchas compañeras a las cuales admiro mucho. A Bercy la vi desde sus inicio y ahora sí. Entonces la verdad, la mezcla de tantas culturas, cuando pusieron sobre Bombi Plena, yo me emocioné porque mucha gente no conoce de la Bombi Plena. Me hubiera gustado bailarla, pero eso para la próxima. Y bailar con tantos compañeros, con Yoyo, con Bercy, con Alicia, ver tanta gente con tanto talento. O sea, yo al final hasta casi lloro. Iba a llorar, yo también. Porque era una cosa como... No, mira, y te estoy hablando y se me están parando los pelos. La verdad es que a mí me gustaría que esto se volviera a repetir porque necesitamos más cosas así. Tenemos que repetirlo. ¿Qué tú dices, Bercy? Sí. Yo, o sea, creo que lo que más me asombró fue... O sea, yo sabía que todos son excelentes bailarines y tremendo talento y todo, pero ustedes no se imaginan la velocidad a la que trabajan esos monstruos. Eso fue como, llega tú aquí, monta esto, y al principio parecía como, claro, no era algo tan organizado con tiempo, sino fue como tú para allá, tú para acá, monta esto, monta el otro, y de repente dicen, lo vemos desde el principio, y todos como diciendo, ¿cómo va a salir esto? Y cómo lo hicimos, no sé cómo. Fue increíble. El resultado fue aparte brutal. que yo personalmente y Bercy también somos, ella es venezolana, yo soy boricua, pero somos muy enamoradas de la cultura cubana. Sí. Y ayer ver todo eso fue como que, oh my God, Sí. o sea, Sí. aparte que aprendes mucho, ves cosas que pues nunca has visto. De hecho, hicimos Monty, en mi vida he hecho Monty, un pedacito. Mezclamos el bugalú, Alicia hizo una parte. Un monólogo de Alicia. Alicia, yo la amo. Te amo, O Alicia. sea, te amo. O sea, la verdad que... Es una mi artista. gente- sí, ella es una artista. Y nada, yo espero que esto se repita el año que viene. Tenemos que repetirlo, simplemente agradecida un montón con la organización Yanil el Niño, porque la idea al principio pareció una locura, ellos tuvieron fe, ellos creyeron en la idea y el Y se resultado dio, fue se dio. increíble. Y el niño era un niño porque lloró. ¿Lloró? Ay, Dios mío. Ese lloró como Te amamos un niño. también. Te amamos. Y bueno, nada, señores, aquí estamos. nos vemos el año que viene. La que manda. Somos nosotras. Dicha vida nació el songo. El maestro Chucho Valdés e Irakere crearon el Cuban Jazz y al final de los años 80 nació el género musical, o más bien se consagró, lo que hoy nosotros llamamos como la timba. Vengo de donde el sol calienta la tierra, de allí donde el corazón late más sincero. Vengo de donde el sol pasa las horas, enamorando a la rumba, cantando de aquel bolero.
realmente ayer fue una locura eso, ¿verdad? Pues nada, mi gente, aquí está Yo-Yo Flow, Freddy Clark en la casa. Estamos aquí porque de verdad que ayer fue tremenda experiencia lo que hicimos, ¿no? Sí. Yo creo que fue lindo después de tantos años, ¿no? Sí. O sea, nosotros bailamos en teatro y lo hacemos mucho más en Cuba, ¿no? Como se dice. Pero esto fue una experiencia bonita que no es el simple show de yo con una pareja y baile y otro hijo no bailarino, sino... No, realmente este show anoche nos transportó, yo creo que a la mayoría de los bailarines que estábamos ahí nos transportó a los tiempos de Cuba. Sí. Bueno, había la mezcla de cultura que había en el escenario era increíble, grandes bailarines de diferentes países. De diferentes países. Sí, que de hecho yo era lo que quería decirte, que yo creo que es una cosa, sinceramente son pocas de las veces que ha pasado eso, pero nosotros estamos acá, por ejemplo, a trabajar entre nosotros. Exacto. Pero cubanos, la gente de la bachata, el ontú, el no sé qué. Eso fue una locura. Y ayer fue increíble, logramos hacer un show con demostrando la cultura, un poco de la historia de la cultura de nosotros. Y con diferentes maneras de ver, porque cómo fue en Cuba, cómo fue en Puerto Rico, cómo fue los pasajes musicales. Y también, claro, ¿sabes? Estar en un escenario con gente de otros géneros danzarios y que también son estrellas, que son de nivel alto, son maestros como nosotros, como todos, ¿no? Que son buenos maestros. Compartir esa experiencia en un escenario creo que es algo súper lindo. Y lo más increíble es que tuvimos solo 2 días para realmente realizar esto, porque si saben, bueno, no nos vemos, cada cual está en su historia. Esto fue a nivel de que una persona montaba un pedazo, lo ponía en el grupo de WhatsApp, la gente tuvimos que aprendérnoslo, los que tuvieron tiempo para perdérselo. Yo por ejemplo, yo lo montó todo en el momento, él sabía lo que tenía que hacer, yo llegué y me aprendí lo que estaba y fuego. Y estábamos, ya tú sabes, entre las clases normales teníamos que hacer el show. Pero al final estábamos un poquito estresados porque queríamos que saliera bien y no nos imaginamos que al final eso iba a ser increíble. El resultado final fue realmente... O sea, pasa pocas veces que tú terminas de bailar, ¿no sabes? Cuando terminas el espectáculo y te quedas con ganas de seguir bailando aún más. Sí. O sea, yo terminé y pensé que me pasaba solo a mí, ¿no? Pero estaba hablando después con nosotros mismos maestros, me estaban diciendo, ahora quiero seguir bailando y creo que esa experiencia... Eso fue así, todos estábamos pequeños, madre, mucha información, las clases. Y al final cuando ya hicimos todo el show, nos quedamos con la adrenalina esa de queremos, sería bueno haberlo hecho más largo. Incluso no tuvimos tiempo de organizar vestuario. Exactamente. La idea general está súper cool, pero imagínate esto con tiempo, de ensayo, de organizarlo bien, con Reyes que dirigiera los ensayos. Y al no estar en la misma ciudad, es que todos somos artistas internacionales, tenemos que estar muy buenos. Y al lograr unirnos en un lugar, yo creo que... Y en solo 2 días, créeme que no sé veces. si eso se vuelva a repetir, porque eso... Para mí yo creo que es la primera vez que pasa en el tema de lo que es festivales, es la primera vez que se hace un espectáculo así, o sea... Y teatro, y en teatro. El escenario es una locura. En teatro. El escenario es una locura. Felicidades quien manda. Quien manda, verdad que sí. Quien manda unido con nosotros, la locura que nosotros lo llevamos a la realidad. Y al final era para llorar, que se logró y nada, estén pendientes a lo que van a ver. Espero que lo disfruten. Como nosotros lo disfrutamos un montón. Nosotros, por lo menos nosotros como bailarines no lo disfrutamos. Ahora yo sé que ustedes como público cuando lo vean, mucha gente del público también después que salimos nos comentó que se leyó sentimentalmente, gente que se sintieron súper identificados. Que de hecho supieron muchas cosas porque el público es educativo. El público salsero a veces no conoce mucho de dónde salen los ritmos. Y la conexión que hay dentro de Puerto Rico, Dominicana, Cuba, o sea, va a haber una clase magistral, una obra teatral magistral. Elemental, mi querido Waldo. Así que nada, familia, espero que ustedes se lo disfruten. Estén pendientes y chequen el video que yo creo que lo van a disfrutar de corazón y nosotros, como lo disfrutamos nosotros, estamos súper felices con el resultado y esperemos que podamos repetirlo Dios mediante. Okay. Y nada. ¿Quién manda? ¿Tú sabes? Estamos el año de fuego en la casa. ¡Azota!
evening. I want to say thank you so much, and I want to big applause for folks. El Niño! Se fue. Allí a Titán H, Bobo Risa. Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera. Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón. En este viaje que hoy me trae de vuelta. Viejo, no sabes cuánto echo de menos el ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar. Cuando no estoy contigo yo te invento. Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra. Regreso a la cuna que me vio nacer. Regreso a este barrio que me vio correr. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella. De vuelta al refugio que calma el dolor. Y vuelvo al recuerdo del primer amor. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella. Y me sorprendió la necesidad de expandir el alma. Se me aconsejó desde el corazón de mamá y papá. El Caribe a usted lo ha invitado. Familia, pase, todo respetado. Si esto llegó sin pretexto, asombro lento, ni ya te lo ha regalado. Lento, las marcas van contándome que el tiempo es como un pasajero que se sube a tu vagón y anuncia que la vida es un momento. A la la le.